Hoy hablaré sobre las medidas de la inteligencia. Primero haré una pequeña introducción sobre qué mide la inteligencia, mejor dicho, en qué se utiliza. Luego algunas definiciones que considero importante tener en cuenta para hablar del tema. Después un poco de historia mencionando a personajes que se dedicaron a estudiar este tema. Después test utilizados actualmente y su construcción, las problemáticas que ha tenido desde sus inicios hasta nuestros días. Y finalmente una pequeña conclusión. Antes de entrar en temas más políticos y filosóficos, yo voy a hablar de los temas más técnicos, como los pros y contras de estos test. También hablaré de los tipos más usados y los criterios para construir tanto los de inteligencia como de personalidad. Medir, según la definición de la RAE, es comparar algo no material con otra cosa. Test, palabra inglesa que hace referencia a las pruebas destinadas a evaluar conocimientos, aptitudes o funciones. También inteligencia. David Wechsler la definió en 1952 como, abro comillas, suma o capacidad global del individuo para actuar de modo provisto de finalidad, para pensar racionalmente y para tratar de enfrentarse de un modo eficaz con su medio ambiente. Bueno, este estudio, o mejor dicho el interés por medir la inteligencia, surgió en el siglo XIX como interés en tratamiento humanitario de personas retrasadas y trastornadas, principalmente en Estados Unidos y Europa. Bueno, estas pruebas fueron preparadas por médicos franceses, quienes hicieron hincapié principalmente en la capacidad verbal y también en ciertas tareas como insertar fichas de distintas formas en un tablero. Este fue el origen de cuando se quería medir la inteligencia, con Esquirol y Seguin. Más tarde, en el siglo XIX aún, Francis Galton, quien era un biólogo inglés, estaba convencido que la inteligencia se heredaba, por lo que diseñó la barra de Galton, que servía para estimar visualmente una longitud. También estaba el silbato de Galton, que el modo de uso era detectar el tono más alto que se podía ir, y también estaban unas pesas en donde la persona que era el objeto de estudio tenía que determinar cuál era la pesa con mayor tamaño y informárselo al experimentador. Otro contribuidor importante fue el psicólogo americano James McKim Cattell, quien desarrolló el término de test mental. Él desarrolló pruebas que eran sencillas, como el tiempo de reacción, la asociación de palabras, la discriminación de pesos, como también lo hizo anteriormente Francis Galton, y la agudeza visual. Bueno, Cattell fracasó debido a que las tareas no eran lo suficientemente complejas como para medir la inteligencia. Más adelante, hasta 1905, se lanzaron las primeras pruebas de inteligencia que actualmente conocemos. En París se quería aliviar el excesivo amontonamiento de alumnos retirados en las clases. Los que no poseían o no se estimaba que tenían la capacidad suficiente para beneficiarse de una buena educación. Para esto
llamaron al psicólogo Alfred Binet, a quien le pidieron idear un test para poder identificar a estos niños y finalmente poder ayudarles. Bueno, Binet inventó otro término llamado nivel mental, que era para expresar la puntuación de un niño en el test. Este nivel, que más tarde se le llamó edad mental, correspondía a la edad de los niños que habían recibido una puntuación similar en el tema durante la presión de la prueba. También Binet desarrolló el término de cociente intelectual, o también conocido como coeficiente intelectual. ¿Cómo funciona esto? Funciona de la siguiente manera. El coeficiente intelectual correspondía a la edad mental que tenía la persona dividido por la edad cronológica multiplicado por 100. En el caso de la gente común y corriente, en que la edad mental correspondía a la edad cronológica, su puntuación es de 100. Es por esto que la gráfica que se muestra es una curva normal, en donde la mayoría de la gente está ubicada en el centro, o sea, en la puntuación 100. Y mientras más se aleja de esta puntuación hacia la izquierda o a la derecha, disminuye el porcentaje de personas. Bueno, ahora un ejemplo. Un niño que tiene 10 años, edad cronológica, cuya puntuación de edad mental es de 10 años, tendrá un CI de 100. También, o por otro lado, un niño que tenga la misma edad, pero una edad mental de 8 años, tendrá un CI de 80. Y por otra parte, el otro niño con la misma edad, que tenga una edad superior, en este caso de 12 años, tendrá un coeficiente intelectual de 120. En el estudio que realizó Binet, que lo realizó también con un colega llamado Theophile Simon, quienes al realizar este estudio crearon una gran variedad de test que actualmente siguen siendo utilizados. En la Primera Guerra Mundial, los términos edad mental y CI le gustó tanto a la gente como a los profesionales en la psicología, y el contenido de esto que estaban basados principalmente en la comprensión verbal. Estos influyeron en la naturaleza de casi todos los test posteriores que se fueron ideando, aunque en los últimos años se han empleado cada vez más tareas no verbales. Bien, aunque los test de Binet-Simon como se llaman, eran administrados individualmente, como mencioné, en la Primera Guerra surgió la aparición de los test colectivos. Ahora hablaré sobre la construcción y cómo se estandarizan los test. Primero, los autores deciden qué quieren evaluar y predecir. Luego se construye una lista de elementos para ajustarse a este propósito. La construcción y la estandarización van de la mano en los primeros pasos, ya que se tiene que seguir un procedimiento uniforme tanto para la aplicación como para la puntuación posteriormente, para hacer que la situación medida sea lo más parecida posible en todos los casos, porque solo de esta forma será eficiente. Se administran en las mismas instrucciones, con los mismos materiales, las mismas demostraciones, y tienen que exigir obviamente el mismo límite de tiempo en cada caso. Luego se expone esta muestra a un pequeño grupo de individuos a los que tienen que estar dentro de los márgenes de lo que se quiere estudiar. Por ejemplo, si se quiere hacer un estudio sobre los niños marginados, se irá a aplicar esta prueba en un barrio bajo.
por lo que no pueden aplicarle este test o esta muestra a niños de un barrio alto. Luego esta muestra se analiza y se selecciona un grupo mayor y representativo a los que se le conoce como una muestra estandarizada. Después los constructores especifican una norma de ejecución normal. ¿Qué significa? Que el promedio de estandarización se obtiene después de que se calcula la frecuencia de desviación en la medida para poder evaluar la superioridad o inferioridad de otras puntuaciones con referencia a la muestra. O sea, por lo tanto, estandarizar las ejecuciones de puntuación. Luego, otro factor que se tiene en cuenta para la construcción de los tests es la fiabilidad. ¿En qué consiste esto? ¿Cómo podemos medir si un test es confiable o no? Bueno, la manera más corriente, o mejor dicho, más utilizada, es aplicarle a la misma persona o grupo el mismo test más de una vez. Así se puede saber qué tan fiable es en la medida en que resulte las mismas puntuaciones. Pero, ¿qué problema hay con esto? Es que al repetir una y otra vez un mismo test, la persona puede memorizar o acostumbrarse a las preguntas. Y hay muchos otros factores que también influyen, como el ruido, la concentración, cuando se apliquen los diferentes tests, el mismo test en diferentes días. Es por esto que también se han desarrollado otras formas de establecer la fiabilidad. Por ejemplo, la más consistente es el método de las dos mitades, que consiste en entregar solo un test comparando la primera mitad con la segunda, en donde se dividen generalmente las preguntas pares e impares. Y aquí se puede ver la consistencia interna del test. Finalmente, la validez. ¿Cuándo un test es válido? Es válido cuando mide lo que se pretende medir. Hay dos tipos de validez. Una es la validez de contenidos, en donde este tiene que abarcar todos los contenidos que comprende, no solo uno o dos. Y también está la validez de criterio, que se divide en dos, en la concurrente y predictiva. ¿En qué consiste? La concurrente se obtiene al realizar la ejecución del test con una situación en el presente. Por ejemplo, el coeficiente intelectual de un niño y su rendimiento escolar en el momento. Mientras que la otra, la validez predictiva, considera la relación entre la ejecución del test y alguna situación futura, como los test de aptitud escolar en el colegio y las calificaciones que se pueden obtener durante el primer año de universidad. Ahora hablaré de los test que se utilizan actualmente. Partiré primero con los test de inteligencia para niños. Primero se preguntan ¿por qué alguien querría medir la inteligencia? Esto se hace normalmente para ver si un niño se está desarrollando normalmente o no. Aplicarle estos tests a los niños solo tiene una validez limitada, ya que no sirve para predecir la inteligencia que pueda tener a futuro en su niñez o adultez. Bueno, está primero los esquemas de desarrollo de QES, que cubre entre 4 y 6 semanas de un bebé. ¿Qué mide esto? Primero, el comportamiento motor, por ejemplo, mantener la cabeza erguida, sentarse y gatear. También está el comportamiento adaptativo, en donde está la coordinación para agarrar cosas o recorrer nuevos lugares. El comportamiento verbal, que es entender a los demás y las reacciones y las expresiones faciales,
como también balbucear. También está el comportamiento social verbal, como ir al baño, sonreír y comer solo. Luego está la escala de inteligencia infantil de Cattell, que es una adaptación de la que tenía Binet, pero está desarrollada para niños más pequeños. Esta escala cubre edades entre 2 a 30 meses, que examina la percepción. Por ejemplo, prestar atención a alguien que está hablando o a un sonido que está en movimiento. También las habilidades motoras, como levantar la cabeza o mover los dedos. Luego está la escala de Stanford-Binet, que se usa principalmente en niños como también en adultos. ¿Cómo se usa esta escala? El examinador presenta un nivel básico al individuo que se está evaluando. Si éste responde mal a esta evaluación, el examinador baja el nivel de la escala hasta que sea fácil de responder por la persona. Aquí, cuando pueda responder todos los ítems a evaluar, el examinador sigue subiendo de nivel hasta un nivel en que la persona a evaluar no pueda responder ninguno. Y ahí es el punto en que se termina el test. Así es como se mide el CI de la persona, en donde es la edad basal y se le va añadiendo los meses correspondientes a los ítems que se aciertan por encima de la edad basal. Bueno, este cálculo coeficiente es aproximado, ya que los que se encuentran a un nivel superior en 10 puntos o inferior en 10 es casi lo mismo que alguien que esté en el medio. ¿Por qué? Porque una persona puede variar mucho entre un punto de un test y otro. El problema de esta escala es que utiliza mucho el área verbal, por lo que para las personas que realizan este test en una lengua que no es la suya, por ejemplo un norteamericano que haga un test en español, no resultará muy eficiente, por lo que se recomienda hacerlo en el idioma natal. Otra escala es la de Wechsler, que lo mencioné anteriormente, quien desarrolló su propio test al considerar que la escala de Stanford-Binet se orientaba mucho a los niños, por lo que quiso añadir ítems más difíciles dirigidos hacia los adultos. Luego, también Wechsler desarrolló test para niños de edad escolar y también para niños de preescolar. Al hacer esto, también incluye, aparte del área verbal a evaluar, incluye el área manipulativa o motriz, en donde da puntuaciones separadas para cada escala y un sí global. Esto también elimina las objeciones hechas contra el excesivo contenido verbal de las pruebas que tenía Stanford-Binet. También están los test colectivos, como mencioné anteriormente, que surgieron en la Primera Guerra Mundial, o mejor dicho, aquí tomaron mayor interés al realizar test de inteligencia a los reclutas. ¿Cuál era la razón de esto? Era para designarlos en las tareas en que fueran más eficientes. Bueno, este objetivo principal no sirvió mucho, pero sí sirvió para descartar a los que no eran aptos para ser oficiales. Bueno, se consideraban en esta etapa dos tests: el test alfa para los que sabían leer y escribir, y el beta para los que no sabían ni hablar ni escribir, o para los que hablaban alguna lengua extranjera. La ventaja de los test colectivos es que son muy rápidos y fáciles de administrar, y también que no se necesita una interpretación clínica como es en la aplicación de los test individuales. Bueno, ahora entraré en un tema un poco más polémico, que es
el valor de esta medida, o mejor dicho, de los test. Si se consideran buenos o malos realizarlos. Esto resulta útil para predecir un futuro académico, los test de inteligencia. Por ejemplo, también para poner en aviso a los padres cuando un niño necesita ayuda especial o cuando un niño se encuentra en problemas y es difícil identificarlo a simple vista. Por otro lado, se ha hecho abuso de estos test al justificar una discriminación racial. Desde que Terman, en la segunda década del siglo XIX, descubrió que los indios, los mexicanos y algunos individuos de raza negra obtenían una puntuación menor, entre 70 y 80. Esta información se utilizó para determinar que la inteligencia es innata y por lo tanto no varía, por lo que se determinó que se mostraba una superioridad en la raza blanca y por esto se ha discriminado mayormente a la raza negra. También se ha subestimado el CI de los ancianos, ya que por tener ciertas deficiencias por la edad, por ejemplo la visión, la audición o la coordinación, les resulta más difícil aplicar o escuchar las instrucciones y ejecutarlas. También se ha demostrado que al realizar una persona de tercera edad una tarea, con todo el tiempo disponible, la realiza mucho mejor que al aplicarle límite de tiempo. Es por esto y por otros factores más que los ancianos no resultan con un CI muy elevado, por lo que se suele discriminarlos y también está el menosprecio de las capacidades intelectuales de los niños con deficiencias que son generalmente motrices y de lenguaje, ya que al considerarlos retrasados se les envía a otro tipo de clase para gente clasificada retrasada, por lo que se les priva de la posibilidad de aprovechar su potencial intelectual al apartarlos del grupo normal de individuos. Bien, pasando a otro tema, los psicólogos actuales creen que tanto la herencia genética como el ambiente influyen en la inteligencia, aunque todavía no se ponen de acuerdo en qué proporciones intervienen cada uno de estos factores. Ahora, hablando de los sexos, se ha estudiado y se ha determinado que no existe una diferencia de coeficiente intelectual entre hombres y mujeres. Sin embargo, se ha demostrado que los hombres han tenido o desarrollado una habilidad espacial mayor o superior que las mujeres. Por otro lado, las mujeres desarrollan desde más temprana edad una habilidad verbal y social antes que los hombres. Bueno, también está el estudio de los niños superdotados, que lo realizó Terman. ¿En qué consistió? En que él escogió un grupo de individuos con un coeficiente intelectual superior a 140. Este estudio logró dar con que estos niños no solo eran más inteligentes, sino que también eran más sanos, más altos, tenían mejor coordinación motora e incluso eran más adaptados que el común de los niños con un coeficiente intelectual normal. Incluso eran más populares. Esto no solo duró durante el estudio en la niñez,
Este estudio siguió y logró demostrar que lograron tener éxito tanto en la edad adulta como en la adolescencia. Es así, algo que llamó la atención es que ninguno de estos niños destacó en algún área de creatividad, como por ejemplo ser artista o haber sido un músico famoso. También hablaré de los retrasados mentales, que según cómo se clasifican o cómo se llegó a clasificar que era considerado ser retrasado mental. Bueno, esta clasificación fue muy simple. Los niños o personas cuyo CI estaba por debajo de normal con una amplia diferencia con respecto a la normal, se les consideró retrasados. Y también, para determinar el retraso mental, se les considera el aspecto intelectual general por debajo de la media, una deficiencia en la conducta adaptativa propia de la edad en cuestión, y una manifestación del retraso antes de los 18 años. Se ha clasificado esto en dos ámbitos: en los retrasados orgánicos, que tienen una base física y que afecta al 25% de los retrasados mentales, y también está el retraso psicosocial, que implica una interacción entre las deficiencias genéticas con los factores ambientales. Una serie de programas de intervención social y educativos han ayudado a las personas con retraso leve o moderado a ser más independientes y a estar mejor preparadas para vivir en sociedad. Finalmente, para terminar, a mi parecer y de acuerdo a lo que he aprendido al realizar este estudio, es que no se puede juzgar a los test de inteligencia como un objeto de discriminación de cualquier tipo, ya que solo es un instrumento de estudio. Lo malo está en las personas que hacen mal uso de la información obtenida a través de ellos. Y con esto me refiero a la tendencia del hombre de utilizar una de las mejores cosas de las que estamos dotados, que es la inteligencia, para beneficio propio o simplemente para el mal de otros. Medir el coeficiente intelectual no te medirá cuán inteligente eres, ya que, como mencioné, influyen muchos factores, pero sí te dará un margen de comparación en relación a la sociedad, obviamente en el ámbito en que te estás evaluando, y así poder ver las deficiencias que tienes para después, si quieres superarte, claro, poder mejorarlas.